Seguro que de la carrera de física o de química recordamos la famosa ley de los gases ideales, PV igual a nRT. Una fórmula, bueno, es elegante, es simple, y siendo sinceros, en el mundo real casi siempre es incorrecta. En las tuberías, en los reactores de la ingeniería química, los gases no se comportan de forma tan bonita. Por eso hoy vamos a meternos de lleno con la herramienta que nos permite precisamente corregir ese modelo y entender de una vez por todas cómo se comportan los gases de verdad. La pregunta entonces es clara: ¿por qué esa ley tan útil que aprendemos en la facultad no es suficiente para un ingeniero o un químico industrial? Pues la respuesta está en las propias suposiciones que hace, suposiciones que la realidad, sobre todo a alta presión, simplemente no perdona. Así que este va a ser nuestro plan de ataque. Primero, repasaremos por qué el gas ideal es solo el punto de partida. Después, aprenderemos a medir esa desviación de la realidad con el factor Z. Luego, presentaremos la solución teórica más elegante, la ecuación virial, y veremos cómo se usa en la práctica. Resolveremos un problema industrial típico y al final reflexionaremos sobre qué lugar ocupa todo esto en el mundo de hoy. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender el mundo real, lo primero es tener muy claras las reglas del mundo idealizado. A ver, pensemos en esto. Un gas ideal se imagina como si sus moléculas fueran puntos matemáticos, casi fantasmas, que rebotan por ahí sin interactuar. Pero claro, las moléculas reales son otra cosa. Son como pequeñas esferas, tienen un volumen, ocupan un espacio y además tienen un campo de fuerza a su alrededor. Se atraen si están un poco lejos y se repelen si se acercan demasiado. Y esta diferencia, que a baja presión puede parecer insignificante, a alta presión tiene unas consecuencias enormes. Vale, ya tenemos claro que los gases reales se desvían del comportamiento ideal. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuánto? ¿Cómo lo medimos? Pues aquí es donde entra el protagonista de toda esta historia, el factor de compresibilidad. El factor Z es, básicamente, la nota que le ponemos al comportamiento de un gas. La fórmula es clara, ¿no? Es la relación entre el producto P por V que medimos en la realidad y el que tendría si fuera ideal, es decir, RT. Si Z es exactamente 1, perfecto, el gas se porta como dice el libro de texto. Pero en cuanto ese Z se desvía de 1, ahí ya sabemos que las fuerzas entre las moléculas están haciendo de las suyas. Y esta gráfica lo ilustra a la perfección. Fijémonos en el hidrógeno a 300 Kelvin. Su Z siempre es mayor que 1. ¿Por qué? Porque sus moléculas son tan pequeñas que lo que domina es la repulsión, el hecho de que ocupan un espacio. No se dejan comprimir tan fácilmente como un gas ideal. Y ahora miremos el dióxido de carbono. A presiones moderadas, su Z cae por debajo de 1. La razón es que sus moléculas tienen unas fuerzas de atracción mucho más potentes que tiran unas de otras, lo que hace que el gas ocupe menos volumen de lo esperado. O sea, que la idea clave es esta. Si Z es menor que 1, significa que las atracciones moleculares están ganando la partida. Si Z es mayor que 1, lo que domina son las repulsiones, el espacio personal de cada molécula. Así de simple. Bien, ya sabemos que necesitamos calcular Z. Y bueno, podríamos buscarlo en tablas o gráficos, pero en ciencia e ingeniería nos gusta tener una base más fundamental. Y aquí es donde brilla la ecuación virial. Cuidado con esto, porque esta ecuación no es una fórmula cualquiera que alguien se inventó. Es una serie de potencias, una expansión matemática que parte de Z igual a 1, del gas ideal, y va añadiendo términos para corregir la desviación. Y lo más increíble es que es la única ecuación de estado que se deriva directamente de los primeros principios, de la mecánica estadística que gobierna cómo se mueven e interactúan las moléculas. Por eso cada término de la serie tiene un significado físico real. El primer término de corrección, el coeficiente B, es el más importante de todos. Describe las interacciones que ocurren entre dos moléculas a la vez. El siguiente, el coeficiente C, ya se complica y describe las interacciones simultáneas entre tres moléculas, que es algo menos frecuente. El D, entre 4, y así hasta el infinito. La buena noticia es que para la mayoría de aplicaciones de ingeniería a presiones moderadas, con tener en cuenta el coeficiente B nos basta y nos sobra. De acuerdo, la teoría es muy elegante, ¿sí? Pero, ¿cómo calculamos ese coeficiente B para, digamos, el metano a una temperatura concreta? Pues aquí es donde la ingeniería se pone manos a la obra. Para predecir el coeficiente B, se utiliza una propiedad muy ingeniosa, el factor ascéntrico de Pitzer, que se representa con la letra omega. Esencialmente lo que mide este factor es cuánto se desvía la forma de una molécula de ser una esfera perfecta. Y esto es importantísimo, porque la forma de la molécula, si es alargada, si es polar, afecta directamente a cómo interactúa con las demás. Es una corrección fundamental. Y esta tabla lo deja clarísimo. Un gas noble como el argón, que es básicamente una bolita o una esfera,
tiene un factor acéntrico de 0. El metano, que es un tetraedro un poquito más complejo, tiene un omega muy pequeño, pero una molécula como la del agua, que es polar, que tiene una forma angular muy marcada, su factor acéntrico se dispara. Con ese factor acéntrico y las propiedades críticas del gas, o sea, esa temperatura y presión únicas, donde gas y líquido son indistinguibles, los ingenieros siguen un procedimiento ya estandarizado, como la correlación de Pitzer, para calcular el coeficiente B. Es como una receta de cocina muy fiable que conecta las propiedades de la molécula con el comportamiento del haz a gran escala. Bueno, basta ya de teoría. Vamos a aplicar todo esto para resolver un problema de ingeniería del mundo real, un caso práctico sacado de la documentación técnica. El escenario, una planta de procesamiento de gas natural. Tenemos que diseñar un compresor para llevar metano de 10 a 100 bar. La pregunta del millón es, ¿cuánta energía necesitamos para eso? Si usamos la ley del gas ideal, vamos a obtener una respuesta. Pero, ¿será la respuesta correcta? Siguiendo los pasos que hemos visto, calculamos el factor de compresibilidad en los dos puntos. Y fijaos qué interesante. A la entrada del compresor, a 10 bar, el metano se comporta casi como un gas ideal. Su Z es 0,985, muy cerquita de 1. Pero a la salida, a 100 bar, la cosa cambia radicalmente. El Z se desploma hasta 0,851. ¿Qué nos dice esto? Que las fuerzas de atracción entre las moléculas de metano se han vuelto muy importantes. Y aquí, señoras y señores, llega el momento de la verdad. El cálculo idealista, el del libro de texto, nos dice que necesitamos 6.130 julios por mol. Pero el cálculo real, usando la ecuación virial, nos desvela que la cifra es de solo 2.566. La diferencia es sencillamente gigantesca. Y aquí está la clave de todo. El dato es brutal, un 58% menos. Esto significa que ignorar cómo se comporta el gas de verdad nos habría llevado a sobreestimar el trabajo del compresor. En un 58%. Ojo que esto no es un simple error de redondeo, ¿eh? Esto es un error que en un diseño industrial cuesta millones. Millones en el tamaño del equipo, en el consumo de energía, una auténtica barbaridad. Y ya para ir terminando, vamos a poner la ecuación virial en perspectiva, porque es muy potente, sí, pero no es la única herramienta que tenemos en la caja. En el mundo de la simulación de procesos químicos, a menudo se usan otras ecuaciones, como la de Penn-Robinson. ¿Y por qué? Pues porque aunque la ecuación virial es la más pura teóricamente para gases a densidades bajas y moderadas, estas otras ecuaciones cúbicas son más versátiles y pueden manejar tanto líquidos como gases, y eso es fundamental en procesos como, por ejemplo, la destilación. Y esto nos lleva a una de las grandes verdades de la ingeniería. No se trata de buscar la mejor ecuación en abstracto, sino de elegir la herramienta adecuada para el trabajo específico que se tiene entre manos. Depende del sistema, de las condiciones, de la precisión que necesitemos. Y con esto cerramos. Los simuladores modernos están repletos de modelos empíricos y semiempíricos que funcionan increíblemente bien en la práctica. Y esto nos deja con una pregunta interesante sobre la mesa. ¿Qué papel juega la elegancia y el rigor teórico de ecuaciones como la virial en una era que está dominada por la potencia computacional y el pragmatismo?